empecemos diciendo que tus novelas son casi literatura fantástica, por el hecho de que has creado una irrealidad, un mundo en cierto sentido irreal, donde los crímenes son resueltos por detectives, y los detectives tienen una especie de autoridad en el mundo, ¿no? ¿Por qué decidiste crear este mundo autónomo, por así decirlo? ¿Cómo tomaste esa decisión? Mira, lo que vos decís es justamente lo que me planteaba, ¿no? Digamos, crear un mundo autónomo, que no fuera fantástico en el sentido de que no ocurre nada imposible, nada mágico o extraordinario, pero sí que todo el mundo sea un mundo paralelo al mundo real de alguna manera, ¿no? Donde estos detectives son considerados personajes importantes y bueno, forman esta especie de logia o círculo. Y eso es lo que más me interesaba de la novela, más que la historia en sí misma, la construcción de un mundo, ¿no? Yo creo que toda novela siempre arrastra, yo creo que un cuento es una historia, pero una novela no basta con que sea una historia, una novela tiene que ser un mundo donde ocurre una historia, ¿no? Así que bueno, ese fue el punto de partida de esta novela. Y bueno, Crímenes en Jardines transcurre siglo XIX. ¿Cómo fue ese trabajo de investigación para crear el ambiente y todo eso, ¿no? que envuelve tu novela? Bueno, para mí hay como tres momentos en la escritura. Uno que es imaginar sin escribir nada, solamente hay tramas a veces que yo la voy pensando por años y que de pronto yo escribo como varias cosas a la vez, ¿no? Entonces voy pensando durante mucho tiempo una trama. Después hay un momento de la escritura libre, de la escritura sin preocuparme por coherencia histórica ni por nada parecido, que es un momento de pura imaginación, de pura invención. Y hay otro momento que es ya la corrección, ¿no? Fijarse que digamos que los hechos que la historia no sea, digamos, que esté presente de una manera más o menos auténtica, ¿no? Que no haya anacronismos, que no haya ese tipo de cosas. Así, por supuesto que todo es inventado, pero me importa que el mundo real no esté demasiado, digamos, pasado por alto, ¿no? Alejado Sí. de la historia en sí. Sí. Y en Crímenes y Jardines, la presencia del detective Juan Troy, ¿a qué se debe principalmente? ¿Por qué creaste tú esta especie de alter ego de Salvatrio? Por un lado me gustaba avanzar hacia el futuro en la novela, ¿no? Con respecto a la anterior, ¿no? La otra es de 1889, esta de 1894, pero también que en la memoria del personaje apareciera su pasado, ¿no? Aparecieran hechos vinculados a su pasado, ¿no? Con esa idea de que el pasado no está nunca del todo resuelto y hay que volver atrás, ver. No es algo que se cierra por completo, ¿no? Siempre está ahí ejerciendo un poco su poder. Y a mí se me pareció este personaje con el que, de una manera, es como el tema del doble, ¿no? Aparece como un doble, un rival y a la vez una especie de doble de Salvatrio, con el que él tiene que lidiar, ¿no? Este personaje, y donde aparece algo bastante oscuro de Salvatrio también, ¿no? Dices que el narrador no puede ser el más inteligente de la historia. ¿Por qué dices eso? Eso es algo que me surgió al estudiar el género policial y al ver que el narrador de Edgar Allan Poe no es Dupin, el detective, sino que es un amigo que de alguna manera lo asiste, lo aloja, lo ayuda a lidiar con las cuestiones de la vida práctica. Sherlock Holmes tiene a su doctor Watson, que también se ocupa de los temas prácticos y cuenta la historia, ¿no? Y me pareció siempre que es una lección que el género policial da a toda la literatura, ¿no? Que el que cuenta la historia no puede ser el más inteligente. Conviene que sea alguien que de alguna manera sea compañero del lector, sea un semejante al lector, ¿no? Con sus dudas, sus vacilaciones, también su sentido común. Bueno, por eso. Y el personaje tiene que es un detective, pero también es narrador,
por eso Salvatrio tiene cierta habilidad para resolver crímenes, pero no es el más inteligente, ¿no? En los temas cotidianos se podría decir que es malo. Claro. O sea, es hábil para lo suyo, pero luego de eso se maneja como muchos escritores que dicen que no cambian un foco, pero que escriben novelas fantásticas, ¿no? Sí, hay muchos... ¿Te pasa a ti eso? No, yo soy bastante hábil para las tareas hogareñas. Sí. Sí, sí. Para los arreglos domésticos soy bastante hábil. ¿Por qué consideras que en una novela importa más el ambiente que la historia en sí? Porque me parece que la novela expresa el gusto por contar una historia, pero una novela no es una historia, ¿no? Siempre son varias historias que se entrecruzan y tiene que imponer y tiene que ser para el lector una especie de un lugar de habitar durante los días o las horas que dure la lectura. No tiene que ser un mundo seductor, ¿no? No basta con que la historia sea interesante. El mundo donde transcurre la novela tiene que ser interesante para que el lector le guste prestar su credibilidad, su atención, su imaginación durante horas o los días que dure la lectura. Es una búsqueda también personal, el ambiente, de crear este ambiente. Sí, para mí tiene que ser también algo atractivo, ¿no? Tiene que gustarme, porque uno está mucho tiempo con una novela, ¿no? Entonces realmente tiene que ser atractivo para uno, porque son meses, a veces años, escribiendo, corrigiendo, entonces tiene que tener esto de juego, ¿no? Para mí la literatura es una especie de juego, un juego serio, ¿no? Como cuando juegan los chicos, que juegan con los niños pequeños, que juegan con toda seriedad, pero que juegan, ¿no? Digamos, tienen el universo representado en unos pocos elementos. ¿Cuánto ha influenciado en tu escritura Jorge Luis Borges? Bueno, Borges siempre estuvo muy presente en mis libros, porque Borges pone la imaginación en el centro de la literatura, y eso hace que sea muy interesante. Bueno, además ese tema de Borges con la precisión en la lengua, ¿no? Era un escritor que, digamos, que siempre tenía una poética de la precisión, de la forma, del cuidado de la forma. Bueno, eso hace que sea muy interesante. También tener a un escritor universal en una literatura nacional, ¿no? Saber que un escritor que es leído en todo el mundo está en una literatura, eso también te hace que tenga un peso particular, ¿no? Yo creo que para generaciones anteriores Borges era mucho más conflictivo, ¿no? Era una presencia mucho más... Cuestionaba todo casi, ¿no? Claro, mucho más difícil para hacer su propia literatura. Bueno, pero todos tenemos la suerte de que no escribió novelas, entonces uno puede... ¿Tú te lo has cruzado incluso, cuentas? Sí, de chico era un personaje, uno iba al centro de Buenos Aires y no era raro verlo, ¿no? A Borges. Sí, Borges andaba, no sé, en el restaurante de Don Luis, que estaba cerca del Teatro Colón, en una confitería que se llamaba St. James. Yo varias veces lo vi. Yo de niño así con mis padres y me decían, ese Borges. Y tú admiras mucho a Agatha Christie, dices que es una muy buena escritora. ¿Por qué crees que se le critica de tantas formas? Bueno, Agatha Christie es una escritora creo que es una de esas escritoras que tienden a la felicidad del lector, ¿no? Porque tiene muchos defectos, pero hay algo por lo cual generación tras generación la gente sigue leyendo los libros de Agatha Christie, ¿no? Uno ve a los jóvenes ahora que agarran un libro y lo leen y se leen hace muchos años, algo tiene. Yo creo que tiene un gran dominio del diálogo, de la psicología de los personajes, una gran inventiva para las tramas, que hace que sea muy atractiva, ¿no?